Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Externado en la Filbo 2024. En esta oportunidad tenemos un podcast invitado. No es un podcast que se esté haciendo específicamente por un lanzamiento, por una presentación, por un tema que haya traído la universidad a esta feria. El podcast invitado es Crimen y Castigo. Así que, al estilo de ellos, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en distintas latitudes. Mi nombre es Darío Patiño. Soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, también del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. En este programa especial que grabamos, como ya dijo Darío Fernández, de la Feria del Libro de Bogotá, hablaremos sobre la reciente reforma a la Constitución de Francia en la que se garantizó el derecho de las mujeres al aborto. En efecto, el 4 de marzo de 2024, el Congreso de la República de Francia aprobó mediante 780 votos contra 72 en contra la reforma del artículo 34 de la Constitución que consagra los asuntos que deben ser regulados mediante leyes. Concretamente, se adicionó un apartado que establece que, abro comillas, la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad de la mujer de recurrir a un aborto que está garantizada. Para hablar de este tema, hemos invitado al programa en esta presentación especial a la profesora Ana Bejarano, LLM de la Universidad de Harvard, profesora de la Universidad de los Andes y abogada litigante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ana. Buenos días, estoy muy feliz de estar aquí en Crimen y Castigo, el podcast más poético y sentimental y dramático del derecho penal y además con un grande del periodismo. Darío Fernando, un gusto. Uy, gracias, Ana. Bueno, comparto lo de poético y dramático porque para quienes apenas se acercan a este podcast es una maravillosa ilustración que han diseñado los abogados del Departamento de Derecho Penal. Fíjese usted, con la imagen de don Fyodor Dostoyevsky, con sus audífonos, su micrófono como podcaster y haciendo alusión a esa famosa novela Crimen y Castigo. No me voy a desviar más. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Bueno, Ana, Francia es probablemente el primer país del mundo en reconocer el aborto como derecho incorporado en la Constitución. ¿Cuál es la relevancia de esta decisión si uno podría decir que el aborto estaba ya regulado o permitido en Francia desde muchos años atrás? ¿Qué incorpora de nuevo el haberlo consagrado como derecho en la Constitución? Sí, es curioso eso porque el aborto es un derecho reconocido por la legislación francesa desde inicios de la década del 70, pero ante los embates, digamos, que sufrió el aborto recientemente en los Estados Unidos con el reverso de la decisión de Roe versus Wade, la sociedad francesa, el legislativo, las instituciones francesas reconocieron que es un derecho todavía en peligro, en constante transformación, tanto porque se va ejecutando muy lentamente, la sociedad lo va aceptando lentamente, pero también porque enfrenta mucha resistencia aún en la sociedad civil global. Entonces era importante, es una conquista muy importante en términos simbólicos para que sea menos reversible. Claro, para Francia era prácticamente irreversible porque ya era parte de la prestación del servicio de salud a nivel general, pero es un mensaje al mundo. Entonces yo creo que es más una conquista de naturaleza simbólica que en la lucha feminista y específicamente en los temas de libertad reproductiva es muy importante. Y como mensaje al mundo que lo calificas, ¿qué se esperaría que ocurriera primero en el entorno europeo y luego en países como el nuestro? Bueno, es una buena pregunta porque no hay todavía suficientes impulsos o directrices de la Comunidad Europea que generara para los países la obligación de legislar en ese sentido, incluso de incluirlos en la Constitución. Para América Latina es pues un triunfo, un día de celebración del movimiento feminista a nivel global, pero no genera para nosotras ninguna
Digamos, eso no va a cambiar el debate público en Colombia, eso no va a hacer que haya menos ataques. Estamos muy lejos de esa sociedad civil, nosotros en Colombia. Entonces creo que es un día para celebrar, reconocer que hay una sociedad que puede incluir el aborto en su constitución, celebrarlo, pero no necesariamente va a generar por ahora efectos en Colombia. A mí en Colombia me ha llamado la atención que después de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el aborto, un punto que genera una especial sensibilidad es cuando se lo menciona precisamente como derecho. ¿Por qué genera tanta resistencia el decir que se trata de un derecho? Pero es que le toca invitar al podcast a los pro vida. Yo no quiero interpretarlos, pero creo que sí trato de entender esa posición mucho porque sí hay que reconocer que el aborto es una muerte. El aborto implica una muerte de una expectativa, tal vez no de una vida, y no le damos la misma entidad desde la teoría feminista, pero sí es pues una pérdida. Entonces, para la gente que considera que la vida empieza desde la concepción, que es por supuesto una creencia de naturaleza religiosa, pues creer que entonces uno tiene derecho a acabar con esa vida suena violento y suena excesivo y difícil de explicar, pero es más que todo, y por eso a mí me gusta más utilizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene menos carga tal vez política, simbólica, pero es más que todo el derecho de poder nosotras autodeterminarnos reproductivamente. Bueno, eso me lleva a aterrizar un poco la discusión al ámbito penal. En Colombia, para los que nos escuchan, el aborto sigue estando regulado como un delito en el artículo 122 del Código. Pero claro, ha habido una evolución muy importante por parte de la Corte Constitucional sobre qué alcances tiene ese tipo penal de aborto. ¿Tú nos podrías decir, Ana, en qué consiste, qué ha dicho la Corte Constitucional en su sentencia sobre el tema del aborto? Bien, entonces la primera del 2006 fue la que consagró 3 causales que exceptúan, digamos que eximen la conducta penal de sanción, que es cuando se hace en virtud de una violación, el feto, digamos, se aborta porque se concibió en virtud de una violación, porque se afecta la salud mental o física de la madre o porque viene con una deformación, malformación que hace inviable la vida tanto de él o de la madre. Entonces se habilita en esos 3 casos el aborto. Eso fue en el 2006 y lo que vimos fue que era una regulación, era histórica, era necesaria, pero era profundamente insuficiente, porque la aplicación de las causales dependía entonces de los operadores de salud, de cómo lo interpretaran incluso en la familia, si se avalaban esas existencias de esas 3 causales para poder tomar la decisión de abortar. Entonces la aplicación era muy difícil y además negaba completamente la autodeterminación de decir simplemente quiero abortar y punto, que es también otra parte difícil del debate. Esto tenía que ser en virtud de 3 justificaciones. Después, en el 2021, entonces sale ¿es 2021 2022? Es la 2022, la C055. 055 del 2022, en la que despenaliza hasta la semana 14 de gestación, 24, perdón, hasta la semana 24 de gestación. Ahí el movimiento Causa Justa, del cual hoy nuestros micrófonos dramáticos de Crimen y Castigo portan el pañuelo verde, el movimiento Causa Justa estaba apuntando a una despenalización total. En la corte el debate fue más difícil y empezaron a decir, no, pero ¿por qué no le apuntamos a unas semanas? Porque eso va a ser más difícil, más fácil para tramitarlo en la sociedad civil. Creo que ese fue el razonamiento de la corte. Y entonces dicen, a partir de la semana, hasta la semana 24 de gestación, una mujer puede abortar sin dar ninguna justificación. No tiene que tener ninguna justificación. Después de la semana 24 de gestación, y tengamos en cuenta que el embarazo tiene 40 semanas de gestación, siguen las 3 causales del 2006. Entonces, ese es digamos, no podemos decir regulación porque no hay ley que regule esto actualmente, pero pues este es el marco normativo actual gracias a esas 2 sentencias de la Corte. Bueno, en sentido amplio, uno sí podría decir que hay una regulación en Sí. la medida en que esto comenzó con una prohibición muy
muy cerrada, y en los dos pasos que acabas de comentarnos, Ana, pues se han abierto unas causales que en el fondo uno podría denominar una especie de permisos para ejercer el derecho al aborto, y lo digo intencionalmente para volver al concepto de derecho, porque precisamente esas regulaciones que ha establecido la Corte Constitucional son permisiones en el sentido de que se permite afectar un bien ajeno, que en este caso es la vida, por razones que se consideran precisamente justas. Desde ese punto de vista puede sonar muy técnico, pero sí creo que eso es un derecho, y quizás ese giro de convertir las permisiones en derechos es lo que a algunos les incomoda, pero sí es importante tener en cuenta que desde el punto de vista del derecho, y del derecho penal específicamente, no hay ningún derecho que no sea susceptible de afectación de manera regulada en desarrollo de una vida en sociedad. Claro, hay una cosa importante y es que creo que hay un cambio de paradigma, especialmente con la sentencia 055, y es darle un enfoque mucho más allá de simplemente un debate jurídico, sino un enfoque de salud pública. Y las cifras de aborto en Colombia siguen siendo preocupantes, de las muertes de mujeres que se practican abortos en situaciones poco dignas y además insalubres. ¿Ustedes creen que esta regulación nueva de la Corte, que permite una permisión, si me permite la redundancia, que hay una permisión hasta la semana 24, perdón, va a bajar esos índices en la afectación de la salud de las mujeres? Y es una muy buena pregunta, porque entonces empieza la gente en torno al debate del aborto, de si las consagraciones formales o los reconocimientos de la Corte, por ejemplo, han tenido consecuencias estructurales en términos de salud pública. Y claro que eso es importante, claro que además esa es la lucha por la que todas las mujeres que luchamos por este derecho buscamos, es que las mujeres rurales, precarizadas, racializadas puedan tener acceso a este derecho. Pero no debe ser, digamos, yo creo que son cosas independientes. Tenemos derecho en abstracto a este derecho, para ser redundantes, es parte de nuestra dignidad humana, sí. Ahora, ¿cómo ejecutamos este derecho? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se convierte en realidad? Ese es un segundo problema muy importante. Cuando salió la segunda sentencia de la Corte, recuerdo muchos comunicadores sociales, aquí el profe Darío Fernando va a pegarles regaños, ojalá, mentira, pero decían como, no, miren, así se ve un bebé a la semana 24 en la panza de su madre, y es como menos del 3% de las mujeres abortan en esa etapa del embarazo. Nadie aborta en esa etapa del embarazo. Entonces, los números son diferentes a las consagraciones formales. Esperamos, sí, que esta nueva regulación, que ya no son permisiones y como causales, que hay que, entonces, qué salud física, qué salud mental, que tienen esas dificultades interpretativas, sean más fácil, porque ya en este momento cualquier prestador de salud que llegue una mujer con 2 semanas de embarazo y diga quiero abortar, deben darle la medicina abortiva y punto, no hay ninguna cuestión de interpretación. Entonces esperamos sí que los números sean mejores, pero los números que deberían ser mejores son los números de educación sexual y preventivos, para que las mujeres no tengan que acudir a ese momento en su vida. Yo tuve un aborto de un embarazo deseado que venía mal, y fue la peor semana de mi vida entera. Y estoy segura que cualquier mujer ejerciendo su derecho al aborto, independientemente de si quería hacerlo o no quería hacerlo, si lo pensó, si no lo pensó, ese momento del aborto es profundamente doloroso físicamente, ya sin siquiera hablar de la parte moral y emocional. Entonces, esperamos es que no tenga que haber abortos, como decía Petro en un eufemismo cuando se lanzó a la presidencia, no, yo quiero aborto cero. Sí, señor, queremos aborto cero, de eso no va a pasar. Ojalá haya menos abortos, ese sería el mejor número al que pudiéramos aspirar, con educación sexual y reproductiva. Desde el punto de vista penal, ¿qué es lo que se esperaría de aquí en adelante? ¿Destipificación de la conducta total? Sí, claro. Yo creo que es importante sacar el aborto del Código Penal. Es un problema de salud pública. Es un asunto que se va a mejorar con, de nuevo, educación sexual y reproductiva, con mujeres que tengan acceso completo a la educación, a sistema de salud que les reconozca autonomía, independencia, suficiente información, que se acabe la violencia obstétrica.
una cantidad de otras cosas que no pasan por el derecho penal. Me parece que ese era el apunte del movimiento Causa Justa, pero ellas tienen razón en una cosa, y es que en una sociedad como la colombiana hay que despenalizar socialmente antes que poder lograr una despenalización legal. Pero estamos lejos de esa despenalización social. Si uno pone esta discusión en términos de la sociedad en general, no de abogados, no de penalistas, no de derecho constitucional, todavía hay sobre todo en viejas generaciones, hay una resistencia importante al concepto de aborto como derecho. No en viejas generaciones, hay mucha gente joven pro vida. Estamos las feministas debatiendo si debemos llamarlos pro vida o antiderechos. Depende del nivel de antipatía que uno quiera ejercer, pero yo creo que son gente antiderechos, niegan la posibilidad de que otros tengan, por ejemplo, ese derecho, y ellos pues se denominan pro vida, pero hay unos movimientos pro vida muy grandes de gente joven, muy joven, porque son de naturaleza religiosa. Entonces pues son de las congregaciones religiosas, un sector por supuesto grande de la derecha. Estamos lejísimos de la despenalización social completa, pero si ustedes se dan cuenta, las cifras y conceptos señalan que cada vez más hay una aceptación, por lo menos ya más de la mitad de la sociedad lo avala, pero eso también es muy cambiante, ¿no? Eso va cambiando en las sociedades. Fíjense Argentina, que es un baluarte del derecho al aborto en América Latina, y el discurso de Milei es completamente antiaborto y fue atractivo para el electorado argentino. Entonces ese cambio todavía está muy lejos, en mi opinión. A mí el concepto de despenalización social me gusta, pero me gusta incluso para extenderlo más allá del tema del aborto, porque con la moda que hubo en la segunda mitad del siglo XX de hablar del abolicionismo del derecho penal, mucha gente se lo toma de manera superficial, como si abolir el derecho penal fuera pues expedir una norma diciendo se acabó el Código Penal. Yo creo que abolir el derecho penal significa hacer innecesario el derecho penal. Y el derecho penal se hace innecesario con intervenciones sociales. Entonces, es lo que yo, si le entiendo bien a Ana, llegaría a ser la despenalización social del aborto, un tratamiento a nivel social del fenómeno, de la problemática del aborto, que haga absolutamente innecesaria la intervención del derecho penal, que de entrada todos sabemos que no arregla las cosas. Pero después de estas dos sentencias de la Corte Constitucional y con todos estos problemas operativos que tenemos debido a la falta de regulación que tú mencionas, ¿se ve alguna evolución positiva desde el punto de vista práctico? ¿Hay en la práctica más facilidades de practicar abortos, menos trabas de parte de las instituciones? Están todavía, yo creo que estamos muy frescos para poder medir eso. Sé que hay profesores y profesoras buscando medir eso. Tengo en mente una profesora que me contactó, ella es colombiana, pero trabaja, ya les digo dónde, en Northwestern, Juliana Londoño Vélez, y ella hace un estudio sobre, bueno, no les puedo decir qué todavía, porque me acabo de ver el mensaje que dice que no lo dijera públicamente. Algún día les voy a contar. Pero creo que es interesante ver, por ejemplo, qué pasa cuando a una mujer se le niega un aborto. O sea, empezar a contarle a la gente la historia contraria, porque a veces los números son como muy planos, como más mujeres están pudiendo acceder a esto, y eso también es a veces tergiversado por el sector pro vida, como tantos bebecitos están muriendo. No, pero tal vez es bueno contar la otra parte de la historia. ¿Qué pasa cuando una mujer quiere acceder a un aborto y no logra hacerlo? Y toca judicializarle. ¿Qué pasa con la vida de esa mujer? Y en el 80%, 90% de los casos es claro que esa negación de ese derecho descarriló su vida en muchos sentidos. De hecho, preparando este podcast, ayer estaba hablando con una persona muy cercana que se dedica al sector salud. Obviamente es simplemente, no son números, son anécdotas, pero me decía, mira, es que el aborto en Colombia y el derecho al aborto en Colombia se está volviendo clasista. Y eso es muy preocupante, porque ella me dice, mire, es que no todas las mujeres que van a estas instituciones de salud, primero, se les permite el aborto
porque hay gente que sencillamente no le pone el cuidado necesario, porque si no llega pues con un puñal en la espalda, no la atienden. O dos, llega un punto en el que no hay un acompañamiento suficiente para esta mujer durante y posterior al aborto, que debería tener un acompañamiento psicológico muy fuerte. Pero si tú lo ves con otras personas que han tenido experiencias no tan traumáticas, sí ve esta persona que les digo, muy cercana, un sesgo cultural y un sesgo económico en cómo se está desarrollando el derecho al aborto, inclusive cuando lo niegan. Y eso es preocupante para para todo, para el ejercicio del derecho y también para la dignidad humana. No, no creo que se está volviendo clasista, creo que el derecho al aborto es profundamente clasista, es decir, yo llevo 10, 15 años tal vez trabajando en temas de litigio feminista y tengo perfectamente claro que una mujer rica en Colombia puede abortar hace siempre, desde siempre. ¿Cómo? Pues porque tiene acceso a profesionales de la salud que confían en ella, que básicamente tienen casi una relación familiar con ellos, que puede pagar, por ejemplo, el uso de una sala en una clínica si así lo necesita, tiene todos los recursos o viajar por fuera del país a un lugar donde le garanticen el procedimiento. El aborto para mí es ante todo un problema de clase. Es ante todo un problema de clase, porque las mujeres que tienen que ir a la IPS a pedir el aborto, a decir la causal, a invocar la sentencia, son las mujeres que no tienen recursos. Las mujeres con recursos fácilmente, y doy fe de ello, sé de primera mano que pueden, si quieren, abortar fácilmente. Pero eso además yo creo que permite ver con claridad, no sé qué opinas tú, que ahí no se tiene que poner en el centro de la discusión el derecho a la vida en abstracto, sino el derecho a la vida en relación con otros derechos fundamentales, como por ejemplo la dignidad de la mujer en este caso específico. Sí, yo creo que es tan difícil ver la interrelación de cuando ha sido manipulado este debate tanto, pero también creo que hay parte del sector feminista que se niega a decir, oiga, venga, aceptemos que esto es difícil y es duro, y que hay gente que tal vez propende por los derechos del feto no de mala fe, sino porque siente pues que es una expectativa de vida difícil y entonces hay como una miopía de ver la interrelación de otros derechos, porque es que poder garantizar la salud, la libertad reproductiva es realmente atado a todas mis decisiones de vida, profesionales, de todo lo que yo sea en la vida va a depender de eso. Entonces, claro, de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad, de una cantidad de derechos que cuando salió lo de Francia decían por primera vez un derecho. No, el derecho es un aborto en Colombia también, un derecho constitucional, de rango constitucional, solo que no está escrito en la Constitución y está atado a muchísimos otros derechos, al derecho a la salud, por ejemplo. ¿Es factible, como lo ven ustedes, es factible que estos pronunciamientos como los de Francia lleguen alguna vez a Colombia? ¿Que en Colombia se pueda modificar la Constitución o estoy siendo demasiado optimista? El doctor Burbano le va a la constituyente de Petro para meter el derecho al aborto. Si hay una constituyente, si nos vamos por ese abismo, prometo que me voy a vestir de verde y a meternos en la causa de que nos den el aborto en la Constitución. Una salvedad, no diga constituyente, no puede ser acto legislativo, ¿no? Bueno, sí, también. No, yo creo que estamos muy lejos. En Colombia hay una fuerza muy grande de la derecha, del sector provida, del sector antiderechos, que se niega a ese reconocimiento, que sintió muy mal con esta sentencia, la sentencia del 2021 y 22, y estamos todavía muy lejos. Pero es un derecho. O sea, es un derecho constitucional y tenemos que estar felices con ese. Pues no estar felices no es suficiente, pero hacer con eso lo que más podamos. Yo también soy pesimista como ¿Qué Ana, va? porque yo creo que nosotros tenemos todavía una influencia religiosa muy Sí. marcada, y esa influencia religiosa hace ver el derecho a la vida como algo absolutamente intangible. De hecho, uno lo ve en las discusiones, dicen solamente alguien nos ha dado la vida y solo ese alguien nos puede quitar la vida. Entonces es difícil poner el debate en términos no religiosos y mostrarle a la gente que la vida en sociedad supone siempre
conflictos de derechos, y en esos casos siempre hay que decidir en favor de un derecho que termina significando una lesión o detrimento de un derecho ajeno. Entonces, toda la discusión gira alrededor de cómo se hacen esas limitaciones de derechos, por eso las formas son tan importantes. Y en el caso del derecho al aborto, ese es precisamente uno de los problemas. La primera sentencia de la Corte con las causales excepcionales era casi una especie de justificante del delito. Yo no diría que era todavía un derecho. En estos casos el delito está justificado. Este segundo paso que da la Corte sí está, desde el punto de vista de jurisprudencia, mucho más cercano al concepto de un derecho, porque no está presentado como una autorización excepcional de conducta, sino como una permisión general de conducta. Entonces, para matizarle la respuesta a Camilo, entonces, jurisprudencialmente estamos muy cerca de que eso sea reconocido como un derecho. La Corte lo menciona así, por lo menos en un par de apartes de su decisión, pero que eso se reconozca socialmente y se suba a la Constitución, yo tengo mis dudas de que eso ocurra pronto como Ana. Sí, de acuerdo. ¿Qué opina Camilo? No, yo creo que la verdad todavía Colombia necesita una buena dosis de educación para llegar a ese punto. Y en otros aspectos, pero sobre todo en ese punto. Creo que es una discusión que tiene tanto de largo como de ancho. Hay que escuchar los demás sectores. Sin embargo, se han hecho avances supremamente importantes a través de la Corte Constitucional. Ese es su papel, a veces criticado, pero es el papel de la Corte Constitucional. Y el reconocimiento de derechos siempre va a ser algo que no se puede echar para atrás. Desde el punto de vista de lo que se llama litigio estratégico, ¿qué hay pensado, qué hay planeado, de qué tienes tu conocimiento que viene en un futuro cercano en Colombia? Es muy importante, el movimiento Causa Justa ha estado prendiendo mucho las alertas sobre la litigio en contra o para acusar los excesos de los referendos pro vida, los referendos que tratan de reversar la decisión. Hay muchos esfuerzos en ese sentido. Y se les ha otorgado exenciones para entregar los números de voto, de firmas, una cantidad de irregularidades importantes que Causa Justa ha manifestado. Es importante estar detrás de eso todo el tiempo por las vías judiciales y por los medios de comunicación y poniendo eso de presente. Y pues lo que se ha hecho históricamente en el litigio del aborto y escoger a las mujeres que se les niega el derecho. Por ejemplo, la Corte revisó hace poco unos temas de mujeres indígenas que se les negaba el derecho al aborto con base en argumentos de su cosmovisión. Pues digamos, ya la Corte ha dicho, si la mujer quiere abortar, pues prima la decisión de la mujer que la cosmovisión del pueblo al que pertenezca. Entonces, estar litigando casos específicos en los que empecemos a ver limitaciones a este derecho, que como dice mi profesor de Derecho Penal, imagínense la descarada que viene a hacer este podcast con el profesor de Derecho Penal, es ya un reconocimiento general. Entonces, estar encontrando limitaciones, si hay alguien que esté escuchando este podcast y vea una circunstancia, un prestador de salud, una obstaculización concreta de este derecho, hay que litigarlo, hay que ponerlo de presente ante los jueces para que los jueces digan, eso no se puede hacer, y así ganar como certeza y afianzar el derecho en la práctica. Pues Ana, si se siente descarada por estar haciendo su podcast con su profesor de Derecho Penal, se refiere a Yesid Reyes, mi sueño es que mis alumnos hicieran conversaciones conmigo, que se animaran. ¿Le tienen miedo, profe? No, que se animen, que se animen. Son generaciones. Bueno, hemos escuchado a los abogados, a Ana Bejarano como invitada, y Yesid Reyes y Camilo Burbano como anfitriones. Muchas gracias por haber querido grabar este episodio de su podcast Crimen y Castigo en vivo en la Feria del Libro, con los sonidos y ruidos ambiente naturales. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalus en X, Instagram y LinkedIn. Y este podcast, Crimen y Castigo, también en el portal podcast.uexternado. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Hasta luego.
Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.